¿Qué tal? Bienvenidos al País, a este programa especial que hacemos cuando está terminando probablemente el curso educativo más complicado para padres, para profesores, para alumnos. La pandemia se ha atravesado en la parte final de ese curso educativo y lo ha complicado todo muchísimo. Y no solamente este curso, sino que también probablemente el curso que viene se prevé lleno de cosas complicadas, de diferencias, de matices, en definitiva, de procesos que van a tener que cambiar a partir de lo que ha sucedido con la COVID-19. Por eso, hace unos días le propusimos a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por qué no venía el periódico y respondía a las preguntas de padres, de profesores, de alumnos, en definitiva de todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa y que tienen muchas dudas del presente y del futuro. Isabel Celaá dijo que sí, amablemente se ofreció a venir a este espacio abierto en el que cada uno va a preguntar lo que quiera y que en definitiva va a recorrer un poco todos los temas de la educación. Así que Isabel Celaá, gracias por la disponibilidad y por estar aquí en la redacción del País un día como hoy. Gracias, Carlos, a ti por tu amable presentación y desde luego gracias al diario El País por esta maravillosa iniciativa que yo creo que sirve para acercarnos precisamente a toda la comunidad educativa, a los alumnos, a los padres y a los profesores que tanto esfuerzo han venido haciendo durante este trimestre tan anómalo. Esa convocatoria la hicimos hace unos días y lo cierto es que la respuesta ha sido masiva, centenares de preguntas. Hemos intentado hacer una selección para agrupar aquellas que tienen que ver con temas diferentes y que se han ido repitiendo un poco a lo largo de la convocatoria, preguntas que han llegado por vídeo, por mensajes, por texto, en definitiva, por todos los formatos posibles y que han recorrido todos los temas que tienen que ver con la educación. Muchas de ellas no van a poder entrar hoy, pero ojo porque el equipo que ha estado trabajando en este programa ha guardado todos esos temas, todas esas cuestiones y a partir de las preguntas o las propuestas que nos han llegado iremos elaborando en las próximas semanas, en los próximos días, temas relacionados con todo eso y probablemente nos pongamos en contacto con muchos de vosotros y de vosotras porque nos interesa lo que nos habéis contado. Pero lo dicho, hemos hecho una selección que intenta recorrer todo lo que hemos estado hablando durante estos días con vosotros, con los lectores, que al final, las lectoras, nuestros espectadores, los que nos oís, los que nos veis, que sois los que vais a hacer al final este programa. Así que sin más vamos a comenzar. Hemos hecho una división interna de unos 4 bloques aproximadamente temáticos, pero que en el fondo van a ir haciendo una especie de arco sobre todo el sistema educativo. Las primeras preguntas, la primera parte del programa la vamos a dedicar, eso sí, a cosas que tienen que ver mucho con el coronavirus, con cómo va a afectar esto y cómo está afectando esto al mundo de la educación. Así que la primera pregunta viene de una persona muy implicada en todo lo que ha sucedido, porque es médico. Gemma Duque es médico en la Comunidad de Madrid, también su marido es médico. Así que, Gemma, tu pregunta para la ministra. Hola, buenas tardes, señora ministra. Bueno, mi pregunta iba dirigida principalmente a un tema tan práctico y tan rutinario y cotidiano como la vida con nuestros hijos. Mi marido y yo somos médicos en la Comunidad de Madrid y bueno, pues queríamos saber principalmente si durante este curso escolar que se inicia en septiembre de nuevo y que preveyendo un posible nuevo rebrote, vaya a haber algún tipo de preferencia, igual que ha habido en Francia en estos meses de pandemia, para que estos hijos nuestros asistan de forma presencial al cole y bueno, pues nosotros podamos seguir ejerciendo nuestra actividad sanitaria como hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gemma, por tu pregunta. Yo creo que es una pregunta efectivamente práctica y sí, he de decirte que si algo hemos aprendido también durante este trimestre es que si bien los alumnos de bachillerato y de FP, es decir, los cursos superiores, han aprovechado muy bien su enseñanza a distancia, no así tanto los niños más pequeños, a los que resulta más difícil sentarse ante un ordenador o ante, en fin, con una tablet durante unas horas. Por lo tanto, aspiramos primero a generar un curso perfectamente planificado a partir de septiembre, con unas pautas temporales semejantes a las de los otros cursos y desde luego con observancia de las medidas de prevención e higiene necesarias dictadas ya por las autoridades sanitarias correspondientes y desde luego con presencialidad como concepto general, como principio general. Pero si en algún momento eventualmente hemos de priorizar presencia, los niños más pequeños y los niños de primaria, es decir, aquellos que se sujetan peor a la silla ante una cámara, obviamente serán los primeros en ocupar los espacios, en mantener los espacios físicos de los centros educativos, sí.
Gemma, gracias. No sé si quieres añadir algo más o la pregunta queda respondida, ¿verdad? Saludarles a ustedes y a la ministra. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Algunas de las preguntas nos han llegado por vídeo. Son preguntas, por ejemplo, Gabriel. Gabriel tiene 8 años, pero pregunta una cosa que probablemente le preocupa también a mucha gente. Este es Gabriel y esta es su pregunta. Hola, señora ministra. Soy Gabriele y tengo 8 años. Y te quiero hacer una pregunta. Pues, el próximo año en clase, ¿podremos no llevar mascarilla? Gracias, Gabriel. Yo creo que teniendo 8 años puedes usar mascarilla y no usar mascarilla. Depende de la alternativa en la que vayáis estando situados en esa clase. Si si ese centro educativo opta por mantener grupos de convivencia estable, no necesitaréis mascarilla, porque os relacionaréis a modo de familia en este vuestro grupo, con 1 o 2 docentes, y por tanto no tendréis necesidad de usar la mascarilla. Si por el contrario salís al patio o si vais por un pasillo y efectivamente no tenéis distancia de seguridad, pues entonces a partir de los 6 años sí podréis usar la mascarilla. Bueno, queda bastante claro, gracias, ministra. Seguimos adelante. Andrea Henry es presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. También hemos recibido muchas preguntas y muchas inquietudes de los estudiantes que pertenecen a los distintos segmentos del proceso educativo. Andrea, adelante, tu pregunta para la ministra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora ministra. Bueno, durante este confinamiento hemos visto cómo el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hablado y ha debatido diferentes medidas educativas con padres, madres, docentes y otros sectores de la comunidad educativa, excepto con nosotros, con los estudiantes. Y dado que somos los principales afectados del cierre de los centros educativos, no solo a enseñanza, sino también a nivel de becas, prueba de acceso a la universidad, etcétera, me gustaría saber por qué durante este confinamiento no se han reunido también con los y las estudiantes y qué se plantea desde el Ministerio de Educación para contar con la opinión de los estudiantes a vuelta a las aulas o a posibles futuros rebrotes. Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente tienes razón en una cosa. Yo creo que la voz de los alumnos tiene que ser escuchada más frecuentemente y vuestra voz es muy importante. Pero sí que escuchamos a los estudiantes, los escuchamos, tenéis organizaciones importantes y os escuchamos tanto en el Consejo Escolar del Estado como en el Observatorio de las Becas, y con ellos, con vosotros, con vuestros representantes, nos relacionamos para todas estas cuestiones, tanto para orientar qué vamos a hacer con las becas como cómo vamos a orientar el curso. También, obviamente, aspiramos a que vuestra voz y vuestro voto sea cada día más escuchado en los consejos escolares de los centros. Andrea, ¿algo que decir? Vale, creo que te queda satisfecha con la respuesta de la ministra. Os voy a decir que en algún caso, si en alguna de las preguntas que vais a hacer queréis pues añadir algo más o hay algún matiz o algo que queréis preguntar o repreguntar a la ministra, estamos abiertos también a que esa respuesta se pueda completar. Seguimos adelante, ministra. La Federación Nacional de Educación en la Naturaleza, ella pertenece a Viviana Marful y le interesa un asunto que también tiene que ver cómo se va a estructurar los colegios a partir de ahora en el futuro en función de lo que está sucediendo con la COVID-19. Viviana, adelante tu pregunta. Hola, buenas tardes. Pues sí, nuestros referentes históricos en nuestro país son la Institución Libre de Enseñanza o Rosa Sensat. Han hablado de algo que hemos oído en su boca y que funciona con éxito en otros países, y es la educación fuera de las aulas. Desde EDNA, junto con otras instituciones, queremos aportar nuestra experiencia en este ámbito y nuestro trabajo. Y queremos saber si contamos con el compromiso del Ministerio para estudiar a corto plazo la aplicación de la educación al aire libre en nuestro país. Bueno, me parece muy interesante la reflexión y además muy oportuna. Viene a cuento, viene al caso, porque si algo necesitamos durante estos tiempos de gran incertidumbre
tanto en la salud como en la educación, como en tantos ámbitos de la vida, es la apertura precisamente a la ventilación, al aire libre, la vuelta a la naturaleza también, que decimos, ¿no? Este concepto que fue romántico en los poetas ya clásicos, en los poetas también británicos, Shelley, por ejemplo, que en todos sus poemas observaba la naturaleza, y de nuevo, como necesitamos para cuidarnos mucha ventilación, mucho aire libre, yo creo que este contacto con la naturaleza se hace particularmente interesante, y estas salidas de la típica aula como habitáculo cerrado, para conectar con la naturaleza, que ya convierte en conocimiento no solamente el contenido de la materia, sino el propio contacto con la naturaleza, es muy oportuno, como digo. Así que muy agradecida por el ofrecimiento y estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, pues se lleva ya un compromiso Viviana Marful, así que ahí dejamos la propuesta de Viviana y la respuesta de la ministra. Carlos Flores tiene 16 años, es de Salamanca, ha pasado primero de bachillerato, va a entrar en segundo de bachillerato, ha aprobado todo bien, con lo cual es un buen estudiante, y tiene también una pregunta para usted. Así que adelante, Carlos. Lo hemos aprobado todo muy bien, gracias. Un saludo, ministra, ¿cómo está? La COVID-19 nos deja con la profesionalidad de los docentes y la ejemplaridad de la mayoría del alumnado. Pero siempre en momentos de convulsión y efervescencia políticas nos falta lo mismo. Una autocrítica seria, objetiva, reflexiva, fundamentada por parte de nuestra ministra de Educación y Formación Profesional. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué tenemos que mejorar por si vienen futuras pandemias como la de la COVID-19? Y luego, ministra, importante, septiembre aséptico con la suficiente financiación para las comunidades autónomas como para garantizar la distancia física de seguridad de 1,5 metros y las medidas de higiene sanitarias propuestas por el Ministerio de Sanidad. Muchas gracias, ministra. Sí, muchas gracias, Carlos. Te felicito por haber conseguido buenas notas y poder pasar. Me parecen muy bien las preguntas que formulas. Autocrítica, pues mira, realmente yo creo que claro, predecir el pasado es muy fácil, ¿verdad? Es decir, sería más decir del pasado que predecir del pasado, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que ahora mismo hay datos sobre la mesa relacionados con la capacidad o la manera de transmitir el virus que tienen los niños más pequeños, que si los hubiéramos tenido en marzo, en abril o incluso en mayo, podríamos haber actuado de otra manera con las escuelas, porque las sociedades siempre necesitan las escuelas abiertas. La escuela es imprescindible, es insustituible, no puede ser sustituida por nada, tampoco por una educación online, por perfecta que ésta sea. Por lo tanto, hemos aprendido mucho. Vamos a tener alumnos en este momento, en septiembre, que nos van a venir con un incremento importante, un desarrollo importante de sus destrezas emocionales, y se van a encontrar con un profesorado, y el profesorado los va a reconocer de distinta manera a aquellos alumnos que dejó. El alumnado ha crecido mucho porque se ha tenido que autodisciplinar y ha tenido que organizarse. Y yo creo que vamos a tener un curso que va a saber cuidarse de mejor manera. La distancia interpersonal de 1,5 para los mayores, para ya aquellos alumnos que no trabajen en grupos estables de convivencia, es muy importante observarla, no solamente porque ya sea legal y esté en una ley, sino porque nos tenemos que cuidar la salud. Para cuidar la educación tenemos que cuidarnos la salud, y efectivamente observar esa distancia significa incrementar los recursos del centro, es decir, configurar, optimizar los espacios físicos y también incrementar los recursos humanos. Y para ello el Ministerio de Educación ha puesto encima de la mesa 2.000 millones de euros para la educación, precisamente para observar estas cuestiones de mejora cualitativa de la educación, que no tienen que ir solamente a gasto, es decir, a llegar a compensar lo que falta en la escuela, sino que tiene que ser una verdadera inversión en términos de innovación. Y hemos puesto los 2.000 millones y hemos puesto, como también sabéis, todos los recursos digitales, hasta 500.000 recursos digitales, de los que hablaremos cuando queráis. Una pregunta mía, ministra, que es muy de actualidad, ya que cita los 2.000 millones. ¿Esos 2.000 millones se van a repartir de forma equitativa entre la concertada y la pública? ¿Van a ir fundamentalmente a la pública?
de forma equitativa en todo caso, dando a cada uno lo que le corresponde. Es decir, son 2.000 millones que como ya se afirmó, van a las comunidades autónomas con un carácter finalista que es la educación y cuyo fin ha de ser el de compensar las desigualdades y el de satisfacer las necesidades de los más vulnerables, porque si queremos que el sistema educativo avance, de nada sirve dar más a quien ya tiene más. Por lo tanto, nosotros no hablamos de titularidad, sí que hablamos de a los más vulnerables. Por lo tanto, los recursos públicos, que son escasos por naturaleza, han de estar bien distribuidos entre la población que más lo necesita. No sé si Carlos, que tiene madera de periodista, no sé si ha visto cómo formulaba la pregunta, ¿se ha quedado satisfecho o quiere repreguntar algo? Carlos. Nada, muchísimas gracias. Simplemente una reflexión final, y es que para mí la educación presencial es el símbolo mayor de la igualdad, lo más cercano que hay a la igualdad, y que los alumnos somos presente y futuro. Muchas gracias, ministra. Estoy de acuerdo, Carlos. Cuando quieras hablamos más. Me parece muy acertada tu reflexión. Se está llevando ya varias citas para hablar con la gente que participa en el programa. Bueno, nos vamos ahora a Valencia, a una escuela pública en Requena. Allí es profesora de infantil Beatriz Martínez. Beatriz, adelante con tu pregunta para la ministra. Hola, buenas tardes, señora ministra. En mi colegio, durante los últimos años, hemos hecho un gran esfuerzo, tanto a nivel económico como a nivel personal, a nivel de formación, para introducir nuevas metodologías de trabajo e innovación a nuestro centro, como es, por ejemplo, el trabajo por ambientes, donde prima pues, la acción, la participación, el trabajo cooperativo, el trabajo manipulativo, y hemos visto a lo largo de estos años pues, que favorece en gran medida el desarrollo de las inteligencias múltiples y también la inclusión, favorece la inclusión, que es la seña de identidad concretamente de mi centro. Mi pregunta es la siguiente. Al año que viene, con la situación en la que estamos viviendo, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con nuestra metodología participativa, manipulativa, o por el contrario regresamos bastantes años atrás y pues nos basamos en un trabajo individualizado, en un trabajo poco manipulativo, sentamos a los niños en su pupitre? ¿Qué opina, señora ministra? Gracias, Beatriz. En absoluto volver atrás, en absoluto. Estáis haciendo lo correcto, es decir, el trabajar precisamente en ámbitos, en ambientes, en creaciones que efectivamente permitan, recreaciones que permitan un trabajo colaborativo, es lo correcto. Y siendo profesora, educadora de infantil, vas a poder seguir haciéndolo. Porque si con esta alternativa que no solamente nos anuncian, nos comunican los epidemiólogos españoles, sino en el ámbito internacional, de poder formular o de poder trabajar en grupos estables, en grupos de convivencia estable, a modo de módulos o de personas que se relacionan con su profesor, lo vas a poder seguir haciendo. Además, es que es lo correcto. La educación va en esa dirección. No vamos a una educación, a un sistema educativo cerrado por materias, situados en pupitres fijos, no. Estamos en posiciones, hemos de estar en posiciones móviles, con espacios abiertos, aquel que pueda hacer una pequeña obra que la haga, es decir, lo que estamos buscando son aulas, estamos buscando que los profesionales trabajen colegiadamente, por lo tanto, estáis en la dirección correcta. Hemos de trabajar más por proyectos que por materias y así hacer avanzar a la educación contemporánea y del futuro, sin duda. Pues muchas gracias, los padres y las madres. Ha habido también muchas preguntas de padres y madres que se preguntan qué puede pasar a partir de ahora con sus hijos y con el próximo curso escolar. Elena González es vicepresidenta de la Asociación de Padres en el Ramiro de Maeztu. Elena, adelante con tu pregunta para la ministra. Buenas tardes. Las asociaciones de madres y padres organizamos muchas actividades extraescolares de los colegios, actividades que incluyen a todos los alumnos, incluidos los más pequeños.
¿Nos puede explicar cómo se va a poder organizar estas actividades extraescolares en los centros públicos si no se pueden mantener en ellas los grupos estables o los grupos burbujas creados por el centro? Lo cierto es que estas actividades son imprescindibles en los colegios. Son asequibles para muchas familias que trabajan y no pueden recurrir a otras actividades externas que ya se estarán dando en septiembre. Muchas gracias. Lo que quiero, Elena, es fundamentalmente comunicar que todas estas medidas que estamos tomando ahora para un entorno escolar seguro son coyunturales, son temporales. Todos esperamos, mantenemos la confianza abierta y la esperanza abierta de que podamos tener un remedio o una vacuna pronto y poder trabajar pues con la normalidad, entrecomillada, con la que veníamos trabajando antes de marzo, ¿no? Las actividades extraescolares son muy importantes, como dices, Elena, y desde luego hay que mantenerlas, hay que tratar de mantenerlas. Si bien estamos en un momento muy anómalo y en un tiempo en el que hemos de adaptarnos lo más posible para que los conocimientos, las competencias fundamentales, los aprendizajes esenciales sean los que se prioricen. Esto no quiere decir que las actividades extraescolares tengan que desaparecer, pero sí tienen que adaptarse a que primero hemos de trabajar esas competencias esenciales, reforzar los conocimientos. Cuando los alumnos nos lleguen al centro en septiembre, observaremos que hay deficiencias en su desarrollo de capacidades cognitivas que hemos de reforzar. Habrán desarrollado muchas sus destrezas emocionales, pero a lo mejor tenemos que profundizar en sus capacidades cognitivas. Y por tanto, al menos el trimestre y probablemente todo el año 2021, hemos de acomodar no solo los contenidos esenciales del curso 2021, que corresponden al 2021, sino también aquellos que nos llegan del final del curso 19-20. Desde luego, no retirar las actividades extraescolares, pero sí hemos de saber que hemos de adaptarnos todos para que lo esencial vaya pasando antes. Mencionaba Elena una cuestión que también ha llegado por varias vías en las preguntas, las burbujas, con el escepticismo de que puedan funcionar. Muchos padres o profesores nos dicen, a ver, aquí el 80 o 90% de los alumnos tienen hermanos, primos, conocidos, que en el momento que salen del entorno escolar existe conexión con ellos. Aunque sea de forma coyuntural, porque estamos hablando de medidas que son temporales, ¿las burbujas realmente se ven como una medida que puede funcionar? Sí, sí. Definitivamente sí. Es decir, esto son, bueno, ya lo están utilizando en otros países como Noruega, ya lo han observado tanto los epidemiólogos como los pediatras, y observan además que el virus no se transmite de manera tan profunda o tan rápida como pensábamos entre los menores. Por tanto, estas burbujas estables en las que obviamente tiene que haber un número de niños y niñas que se relacionen entre sí y no con otros grupos, por lo tanto eso hay que cuidarlo, y que además sean atendidos por uno o dos profesionales, con el fin de que vivan pues como en una familia. Y esto está funcionando. Efectivamente, ya la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Pediatría, etcétera, ya afirmaba el 8 de junio con claridad que los niños no son tan súper dinamizadores o tan súper diseminadores del virus como pensábamos. Por tanto, esto es lo que nos ha permitido acercarnos a fórmulas distintas para conjugar para comienzo de curso y poder saber que podemos atender a los niños más pequeños de esta manera, a través de burbujas, habida cuenta de que a determinadas edades, como todos sabemos, no se observan las distancias físicas. Elena, no sé si quieres añadir algo más, que hemos dejado tu respuesta. Lo cierto es que son importantes por el tema de la conciliación de las familias. Los colegios terminan muy temprano y las familias salen de trabajar muy tarde. Y
las asociaciones intentamos facilitar esa conciliación. Elena, tienes razón. Es muy importante que efectivamente, ya no solamente por conciliación, sino por la gran capacidad, por la gran vis educadora que tienen las actividades extraescolares también, ¿no? Yo creo que cada centro educativo, no hay dos centros educativos iguales, cada uno es un universo que se va a organizar, cuya comunidad educativa se va a organizar de manera diferente, se está organizando ya. En nuestro país a finales de julio todas las comunidades autónomas, todos los centros educativos que se están organizando tendrán ya su plan de inicio de curso, con su plan de contingencia, con diversas modalidades, y yo creo que aquellas comunidades educativas que valoráis y que os servís de esas actividades extraescolares también buscaréis la fórmula para poder continuarlas. Gracias, Elena. Otro de los temas de lo que hemos tenido también muchas preguntas y muchas dudas es un vídeo que nos manda un chico que se llama Antón, y esta es su pregunta. Señora ministra, ¿por qué los alumnos con diversidad funcional no consiguen el título de la ESO y hay tan pocos en la universidad? Gracias. Muchas gracias, Antón. Yo creo que esta cuestión que planteas y que pones encima es muy importante y desde luego es una pregunta que para cuya respuesta te puedo adelantar, tienes el compromiso del equipo que yo dirijo y desde luego el mío personal de manera inequívoca. Queremos incrementar la atención, obviamente con equipos expertos, con proyectos expertos, la atención a las personas con una diversidad, y desde luego queremos que consigan a través de adaptaciones curriculares el título y que puedan llegar a la universidad. Muchas, afortunadamente, ya están en la universidad y además han acabado sus estudios. Y desde luego tenemos todo el compromiso del Ministerio de Educación y Formación Profesional para continuar trabajando en esta materia. Bueno, María Belén Ubiña es justamente maestra de audición y lenguaje en un instituto de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, y su pregunta va también por los niños y las niñas de necesidades educativas especiales. Adelante, María Jesús. Hola, buenas tardes. Lo primero, me alegra mucho haber oído que se va a incrementar, que se intenta incrementar todo lo de atención a la diversidad, porque la verdad que está un poco complicado. Durante el confinamiento se habló mucho de infantil, primaria, secundaria, centros de educación especial, pero de los alumnos con necesidades educativas escolarizados en centros ordinarios han sido bastante invisibles y trabajar con ellos a distancia fue muy complicado. Nosotros, los maestros de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, nos organizamos en grupos de clase a la que vienen niños de diferentes cursos, es decir, puedo tener un niño de 4 años con uno de primero de primaria, uno de tercero con uno de cuarto, y además los ALs y PTs solemos estar compartidos en más de un centro a la vez. No solo contactamos con niños de un centro de diferentes clases, sino que también nos vamos con todo a otros centros diferentes. Por lo tanto, eso de mantener la burbuja en estos casos es muy poco viable. Me interesaría mucho saber cómo se va a organizar todo esto de cara al próximo curso para que nuestros chicos no sean perjudicados y además cuenten con todos esos recursos que ellos necesitan para su educación, porque ha sido excesivamente complicado para ellos poder llevar un ritmo de educación a distancia. Muchas gracias. Pues gracias, María Jesús. Yo creo que es pertinente lo que solicitas. Efectivamente, vamos en progresiva mejora para dar respuesta a esta cuestión que tú planteas. Una respuesta que no podemos percibir perfecta en un mes, en 2 meses ni en 3. Nosotros, en las fases que planteamos en su momento, digo el Gobierno, ya sabes que planteamos fase 1 para la apertura administrativa de los centros, fase 2 para la atención al alumnado. En esa fase 2 planteábamos que pudieran ser recibidos en atención ya presencial tanto el 0,6
como la educación especial. En algunas comunidades se ha abierto muy parcialmente. El trabajo que tú misma comentas, has realizado, y otros profesionales, colegas tuyos, también es ejemplar. Es ejemplar. Todos los profesores y profesoras de este país en 24 horas han pasado de una educación presencial a otra a distancia para la que casi no se sabía nada. Bueno, hay mucho profesorado formado online, pero ciertamente pasar en 24 horas de una modalidad a otra ha resultado muy difícil y lo han hecho con gran dedicación, con gran talento y con gran creatividad. Y yo desde luego quiero aprovechar este momento para daros las gracias a todo el profesorado y especialmente también a todos los que habéis trabajado con alumnos, bueno, pues que tienen esta diversidad y que requieren un afecto, un cariño, una adecuación mayor todavía a lo que significa para lograr su formación. Vamos dando pasos. El proyecto de ley que tenemos ahora mismo residenciado en el Congreso de los Diputados precisamente habla de la necesidad de dotación, de mayor dotación para tratar la educación especial, dotación de recursos expertos para tratar la educación especial y, por tanto, vamos a seguir esa pauta, sí. Otro de los temas, la ratio en las clases. ¿Qué va a pasar con esa proporción de alumnos por cada clase? La pregunta la hace Francisco Eneas. Adelante, Francisco, tu pregunta para la ministra. Hola, buenas tardes, Celar. Gracias por estar aquí. Mi pregunta es la siguiente. Aprovechando la coyuntura actual del COVID, ¿el Ministerio de Educación va a aumentar la inversión hasta el 5% del PIB? Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, a diferencia de cómo se respondió desde las instituciones, desde el Gobierno de España, a la crisis económica que sufrimos hasta bien entrado, en fin, hasta hace relativamente poco, el Gobierno de España ahora responde con mayor inversión para la educación. No resta recursos, no resta, se restaron hasta 9.000 millones de euros, ahora no restamos recursos, incorporamos. Es decir, que esto que se llama efectivamente en las cuentas públicas el gasto público en educación, lo consideramos, lo concebimos como una verdadera inversión de país. Es una inversión, porque tenemos un compromiso, como has mencionado, con el 5% del PIB para el año 2025. Y hemos de ir incrementando inversión para la educación para que la educación aporte estos recursos de los que estamos hablando y que todos, de una manera o de otra, habéis mencionado. Hemos puesto los 2.000 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, hemos puesto 260 millones de euros también para digitalización, porque no es que una tablet resuelva el problema de la brecha. La brecha digital, como todos sabemos, es brecha social en la inmensa mayoría de los casos. Eso es lo que enmascara la brecha digital, es la brecha social. Y lo profundo, lo difícil de tratar, es justamente la brecha social. Por eso la educación necesita más recursos y por eso también vamos a distribuir, en fin, a situar casi 2.000 millones de euros para becas. Es decir, que este año, este próximo curso 2021, las becas, tanto universitarias como no universitarias, en su conjunto, incrementarán los recursos en 386 millones de euros, lo que significa, evidentemente, avanzar hacia un modelo de beca que es derecho subjetivo perfecto del alumno, incorporar más cantidad fija y, por lo tanto, menos disponibilidad en la variable, que siempre, obviamente, son las que menos se conocen, y aumentar la cantidad fija de las becas. Tenemos todo esto y, además, un fuerte impulso a la formación profesional. La formación profesional es clave. Es clave. En este momento, el desempleo juvenil que puede estar, es alto, como bien sabéis, 4 puntos menos
de ese desempleo juvenil se da para un joven o una joven que tiene una formación profesional de grado medio, es decir, en un técnico, desde luego los técnicos superiores, la formación profesional de grado superior se sitúa en el mercado de trabajo con éxito, compite con éxito en muy poco tiempo, en meses, pero el técnico medio, la formación profesional de grado medio, tiene un nivel de desempleo que es 4 veces inferior al desempleo medio que hay entre los jóvenes. Por eso tenemos mucho camino que recorrer en términos de la formación, en el ámbito de la formación profesional. Hemos de hacerlo. Y esto que me preguntas, pues evidentemente tenemos que aprovechar todos estos recursos para innovar. Es decir, igual que en una familia, pues tú te puedes gastar todo lo que ganas, pero si tienes la posibilidad de que además de utilizar tus recursos familiares en, hombre, obviamente cubrir tus gastos de la vida, pero además tratar de invertir en algo que te redunde en beneficio, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer. Enseguida hablaremos de formación profesional porque hay alguna pregunta sobre esto, pero antes de alejarnos más del asunto de los alumnos de necesidades especiales, ha habido también bastantes preguntas y más que preguntas, comentarios sobre qué futuro tiene esta educación, si son centros específicos, qué va a pasar con los centros específicos para alumnos de necesidades especiales. ¿Seguirán existiendo? ¿Se tendrán que integrar todos en centros educativos normales? Esa es la duda que plantean también muchos padres y muchos profesores. Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros estamos, como digo, comprometidos con la educación especial, con su mejora, con la mejora de dotación de recursos para la educación especial en centros ordinarios. Respetamos absolutamente los centros de educación especial, los respetamos, los reconocemos y además vamos a continuar apoyándolos. Los centros de educación especial tienen un importante know-how, tienen un importante conocimiento acumulado para saber tratar al alumnado de educación especial. De ninguna manera vamos a cerrar los centros de educación especial. Esto es una cuestión que esta es una cuestión que ha sobrevolado, que en fin, yo quiero aclarar. De ninguna manera. Pero obviamente tenemos muchísimas familias que quieren ir a centros ordinarios, muchísimas. Y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, su equipo, se mantiene reuniones con todas las plataformas que representan la educación especial, con todas ellas, con plena inclusión, con la escuela extraordinaria, con inclusivas y especial. Nosotros buscamos una escuela inclusiva, una escuela en la que todos los docentes, los y las docentes, están preparados para tratar la diversidad, porque todo talento es diferente al otro y tiene que tratarse de manera individualizada, personalizada. Esa es la escuela que buscamos, que compense las desigualdades, sean las que sean. Irene, Lola y Valentina, son 3 niñas. Sí. Una incluso sabe ya lo que quiere ser de mayor. No sé qué le va a parecer a usted, pero hacen estas preguntas. Buenos días, Isabel. Soy Irene Asenjo, tengo 12 años y voy a pasar a primero de la ESO. Y quería preguntarte si los temas que no hemos podido dar por culpa de la COVID los vamos a tener que recuperar o no los vamos a dar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Contesto ya? No. Vemos a los dos, a Lola y a Valentina. Lo vamos a ver a los 3 y podemos responder las 3 preguntas. Hola ministra, me llamo Lola y este año he acabado la primaria. Durante toda la primaria he tenido solo 1 hora de educación artística a la semana y mi propuesta es que cambie el sistema educativo y que nos pongan más horas pues, de teatro, danza, cocina, plástica, música, para poder fomentar la creatividad y sentirnos mucho mejor con nosotros y expresar los sentimientos. Gracias. Señora ministra, yo querría ser ministra de mayor como usted. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué no menos matemáticas y más arte? El arte es muy importante para expresar nuestras emociones y por eso yo querría que hubiera más horas de arte.
Qué bonito, me ha encantado. Me ha encantado. ¿Me ha encantado lo que quieres ser Sí, ministra? me ha encantado todo, me ha gustado mucho, me ha parecido precioso. Bueno, vamos a ver, el nombre de la primera niña es Irene. Irene, que significa paz, precisamente, ¿no? Irene, ¿dónde estás? A ver, Irene. Ella nos ha mandado el mensaje grabado, son 3 vídeos que teníamos grabados por ella. Claro, bueno, pues Irene, vamos a ver, tú has terminado primero de la ESO y vas a pasar al segundo de la ESO. Y como te cuento, en segundo de la ESO tú vas a tener oportunidad de reforzar aquellos contenidos que igual han pasado un poquito de largo en primero de la ESO, pero que no tienen ninguna importancia en el sentido de que en segundo de la ESO los vas a poder recoger otra vez de manera aumentada. Por tanto, no vas a tener que repetir esas materias, sino que tus profesores, tus profesoras, que son unos profesionales, y en los que hemos de depositar nuestra confianza, sabrán perfectamente incorporar esos contenidos a tu segundo de la ESO. Así que, tranquila. Lola, que me pregunta por las artes, vamos a ver, yo creo, Lola, que tienes mucha razón en que hay que cultivar las artes porque son creatividad y la creatividad es imprescindible a lo largo de la vida. Tenemos que tener esa capacidad para innovar permanentemente, y una de las cuestiones más importantes, una de las tareas más importantes de la educación es conseguir suscitar la creatividad en el alumnado, conseguir levantar su curiosidad, activar su curiosidad, porque a través de la curiosidad es cuando el alumno, la niña, el niño aprende, porque pregunta y la respuesta le parece significativa. Y sí, ha habido pocas artes. En la legislación vigente, lamentablemente, tenemos poca cobertura para las artes. Y lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que ya hemos planteado en nuestro proyecto de ley, es más contenido artístico. Es decir, que haya más danza, más música, más plástica. Así que, Valentina, yo desde luego estaré encantada de cuando seas ministra, poder escucharte y ver cómo gestionas la complejidad del cargo. Lo único que te voy a desear es que no te toque gestionar la COVID, porque esto sí que ha sido algo desconocido, no solo para mí, sino para todo el resto de mis colegas europeos, con los que me veo prácticamente una vez al mes, y todos hemos de enfrentar problemas parecidos. Pero no le tengas esta especie de distancia a las matemáticas, porque las matemáticas también son arte. Gracias, ministra. Les voy a pedir a todos nuestros periodistas, a nuestros padres, alumnos y profesores y profesoras que preguntan, que sean lo más concisos posible, y a usted también, ministra, porque estamos ya un poco justos de tiempo y queremos meter todavía unas cuantas preguntas. Mariana Morales es presidenta de una asociación que tiene este nombre tan bonito, la Asociación de Patios Habitables. Mariana, adelante con tu pregunta. No te estamos escuchando, Mariana. No te estamos escuchando. Si te parece, vamos a pasar a la siguiente pregunta y recuperamos el audio. Pedro Bertolín es profesor de secundaria, es especializado en la especialidad de Economía de la Enseñanza Pública. Adelante, Pedro, con tu pregunta. Sí, hola, buenas tardes, señora ministra. Estamos temblando todos los profesores de Economía, la especialidad, eso se lo digo, pero bueno. En España, el gran problema que tienen los jóvenes y menos jóvenes, aparte del COVID-19, por supuesto, es el empleo. Lo ha citado usted antes, junto al gasto público, a los recursos monetarios, el know-how, que acaba de comentar también. Realmente, para preparar a los alumnos y alumnas de la ESO para este mercado laboral tan poco previsible, sea como autónomo o por cuenta ajena, la pregunta es la siguiente. ¿No sería mejor mantener explícitamente los artículos 24 y 25 de la reforma educativa LOMLOE, las asignaturas de iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial, asignatura específica, y economía, asignatura troncal en cuarto de la ESO, para que los alumnos y alumnas tengan un conocimiento más real de la sociedad, o como decimos los docentes, una enseñanza significativa del mercado laboral, del mercado financiero, de la economía,
del tema tributario, de la empresa con su responsabilidad social corporativa, el crecimiento sostenible necesario para mantener los derechos del consumidor, etcétera, cuenten con los instrumentos suficientes para poder emprender con criterio un proyecto empresarial o de vida, por pequeño que sea. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, Pedro. La intención en absoluto es retirar esos conocimientos que me afirmas y que además los considero, estoy de acuerdo contigo, muy necesarios, muy necesarios. Es incorporarlos, obviamente queremos una ley orgánica que se circunscriba a los contenidos más orgánicos y luego vamos a desarrollarla rápidamente a través de los reales decretos de desarrollo que obviamente, como por propia naturaleza, son mucho más dinámicos para ir modificándolos en un momento determinado, habida cuenta de que vivimos tiempos muy evanescentes y tiempos en los que si algo es permanente es el cambio. Por tanto, son muy importantes, Pedro, estos contenidos que me afirmas y han de ser incorporados de una manera que supongo que irán a través de los reales decretos de desarrollo, te digo supongo porque pueden estar incorporados en otra materia, pero que son importantes y que además van a permitir que los alumnos trabajen también a través de proyectos interdisciplinares. Los profesores que estáis dando economía sois necesarios, vais a seguir siéndolo. Mariana, creo que hemos recuperado el audio. Adelante con tu pregunta, presidenta de la Asociación de Patios Habitables. Mariana. Sí, buenas tardes, sí, disculpen el fallo técnico. Buenas tardes, señora ministra. A ver, la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio han recomendado a los colegios, entre otras cosas, que se den clases al aire libre. En los centros escolares, el patio es el espacio al aire libre más accesible, pero la mayoría de estos patios en España, pues desde hace años son espacios inhóspitos, de cemento, sin apenas árboles, sombra y a veces ni siquiera tienen asientos. Entonces, la pregunta desde la Asociación Patios Habitables es qué iniciativas, cuáles son las propuestas que se van a lanzar y fomentar desde el Ministerio de Educación para la mejora y el acondicionamiento de los patios escolares. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, Mariana, me parece también interesante esa reflexión. Yo también creo que hay mucho que trabajar en los patios de nuestros centros educativos. Obviamente tenemos, como bien sabes, un sistema autonómico en el cual el Ministerio tiene una labor de propuesta, de coordinación, de cooperación, de elaboración de medidas, de impulso a leyes orgánicas, etcétera, pero que las comunidades autónomas son las que tienen transferidas las competencias educativas para poder actuar en patios. Por tanto, lo que sí hemos de hacer es tratar de iniciar una reflexión conjunta a modo como otras que tengo a través de las conferencias sectoriales, de las cuales he tenido 4 y voy a tener una quinta con todas las comunidades autónomas, con todos los consejeros y consejeras, porque yo creo que con la utilización de escasos recursos podemos obtener grandes beneficios en los términos que planteas. Y Bárbara Higuera, que es de Getafe, en Madrid, es profesora de ESO y de formación profesional en un centro de educación concertada católico. Bárbara, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, señora ministra. Yo tengo que hacerle 3 preguntas, nada menos. Bien, para empezar, como orgullosa profesora de formación profesional, me gustaría hacerle 2 preguntas con respecto a ese tipo de educación. La primera tiene que ver con el Plan Estratégico de Formación Profesional, que en principio abarcaba del año 2019 hasta 2022. Por lo tanto, lo que me gustaría saber es si, dada la situación actual, este plan sigue vigente, es afirmativo, en qué se está trabajando o en qué se va a trabajar más en los próximos meses. Bien, la segunda pregunta tiene que ver con algo que ha resultado obvio durante el confinamiento, aunque era algo que ya se sabía de antes, ¿no? Y es que hay una gran parte de la población española que tiene cierta tendencia a ignorar la existencia de la FP. Lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto incluso por parte de representantes públicos. Todos hemos estado muy preocupados por los alumnos de la ESO, por los del bachiller sufrido con la selectividad, incluso con los universitarios, pero nadie o casi nadie ha parecido preocuparse por los más de 800.000 alumnos de FP que hay en nuestro país. Por eso me gustaría preguntarle si el Ministerio tiene alguna iniciativa concreta
para acabar con los prejuicios que existen en la sociedad española con respecto a este tipo de educación, con el objetivo de finalmente convertirla en una opción realmente atractiva para todos los alumnos y, lo que puede que sea incluso más importante, para sus familias. Bien, y la tercera y última pregunta tiene que ver con el eterno debate entre la educación concertada y la pública. Como vimos ayer, en la Comisión de Reconstrucción fue imposible llegar a un acuerdo sobre el reparto de fondos del Fondo de Emergencia de Educación, y yo, como profesora de la concertada, entiendo que quizá me corresponde a mí hacer esta pregunta. Es que me gustaría saber cuál es el argumento concreto de este Gobierno para excluir del texto a la educación concertada y con ello al 25% de los alumnos de este país. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Primero te felicito por ser profesora de la formación profesional. Creo que estás precisamente en el ámbito más contemporáneo, es decir, la formación profesional está compitiendo con éxito con el resto de formaciones. Cada vez más gente, más personas, más mujeres y hombres consideran que la formación profesional es justo lo que quieren hacer, y te voy a decir por qué. Antes ocurría que era la universidad y la FP la que quería ir a la universidad. En este momento, para llegar al mercado de trabajo, empieza a hacerse justo el viaje al revés, el viaje inverso. Es decir, hay muchos alumnos egresados de la universidad que quieren pasar por la formación profesional para conseguir un puesto en el mercado de trabajo. Está objetivado. En este momento hay como un 6,5% más de oferta para técnicos, es decir, FP de grado medio, y técnicos superiores que para universitarios. La razón es muy sencilla. El CEDEFOP, que como sabes es el centro de formación nos dice que Europa va a ofertar para el ámbito europeo hacia el año 25 hasta un 49% de puestos de trabajo que requieren una cualificación media. Una cualificación media. En España todavía estamos como en un 25% de cualificación media y hemos de transitar hasta ese 49%, que se logra a través de una FP de grado medio, obviamente la FP de grado superior. Es el Cine 3 famoso que se dice en Europa. Y por tanto, la FP está empezando ya a ser mucho más prestigiada por la sociedad en la que vivimos, porque se ve el entorno europeo y porque se ve cuáles son las características y las posibilidades para acudir al mercado de trabajo. En relación a, y por lo tanto, he de decirte que es un punto crucial, es una de las columnas vertebrales sobre las que se sustenta el ministerio actual, que se llama, como sabes, de Educación y Formación Profesional, y que tiene una Secretaría General, y que hemos trabajado en el primer plan estratégico que sigue adelante de FP, al que le seguirá un segundo plan estratégico de FP. Hemos abierto la FP a la empresa, y la empresa está trabajando desde el Observatorio Nacional de Cualificaciones, y además hemos integrado en un solo sistema la FP para la educación y la FP para el empleo. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el cual todo el mundo sabe que tenemos que estar en constante formación permanente a lo largo de la vida, no tiene ningún sentido que haya una FP inicial, o sea, una educación inicial y una educación posterior. Por lo tanto, la FP es un sistema integrado. Con respecto a lo que me dices, y hemos trabajado y estamos trabajando mucho en eso, en 80 nuevos títulos, en nuevas cualificaciones, en la digitalización para todos los ciclos formativos, porque sabemos que el 90% de los puestos de trabajo que se van a ofrecer requieren digitalización. Y además, esto que me comentas por lo tanto, el trabajo es enorme. Te puedes acercar o me puedes decir, mándanos información al respecto, y te mandamos. Y con respecto a la concertada, he de decirte que en el ámbito parlamentario aún el debate está vivo. Mañana se cerrará ese debate, pero están hablando no de la educación en cuyo proyecto, como sabes, en el proyecto de ley que tenemos para debatir, sabemos que el servicio educativo se presta por la educación pública, a través de la educación pública, que es eje vertebrador del sistema, pero también por un importante sector
de concertada, y esto se respeta y esto obviamente se reconoce. Pero he de decirte que lo que se está debatiendo en la Comisión de Reconstrucción son los recursos para la reconstrucción, y ahí hay un interesante debate que mañana en el Pleno, creo que se debatirá, pero que esto es una cuestión parlamentaria. Gracias, Bárbara. Gracias, ministra. Nos quedan 5 preguntas. Son 5 preguntas muy concretas, con lo cual yo creo que las podremos resolver porque llevamos casi 1 hora de programa. Lo que vamos a hacer también es que, como os estamos viendo en directo y no queremos tampoco acelerarlo todo al máximo, si en el momento que la ministra responde, alguno de vosotros, de los que quedáis, necesitáis repreguntar o alguna cosa no queda clara, levantáis la mano y lo vemos. Pero vamos a intentar hacerlo eso, lo más sintético posible. José Montalbán es nuestro siguiente invitado. Nos habla desde Estocolmo, es profesor de Economía en la Universidad de Estocolmo. Seguro que están mucho más fresquitos que aquí. José, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, señora ministra. Mi pregunta trata sobre las becas universitarias destinadas a alumnos de bajos recursos. España es una anomalía mundial en cuanto a que la mayoría de los estudiantes reciben las cantidades de ayuda una vez ha terminado el primer semestre, con el consiguiente efecto potencial negativo en cuanto al acceso universitario de estos estudiantes. Entonces, me gustaría preguntar si el Ministerio tiene alguna política concreta que le gustaría implementar para solucionar este problema. Muchas gracias. Gracias, José. Interesante pregunta, pero efectivamente vamos avanzando en esta materia. Este año hemos conseguido avanzar, hemos conseguido aportar las becas y el conocimiento algún tiempo, es decir, como 2 meses antes que el curso anterior. Tenemos que seguir trabajando, pero aquí ocurre que hay muchas cosas que hilar en el modelo, y es que obviamente las becas, como todo el mundo sabe, se conceden tras haber conocido la declaración de la renta de las familias del curso anterior. Estamos trabajando en simulaciones, estamos cambiando el sistema. Hemos mejorado muchísimo en relación a lo que nos encontramos, como he dicho anteriormente, y terminaremos con un sistema mucho más, que sea mucho más clarificador para el alumno, para que el alumno tenga la información al menos cuanto antes. Y los recursos, ya sabes que como son 19, es decir, la beca siempre va encabalgada en 2 años y los presupuestos son anuales. Esta es otra cuestión que hemos de poder estudiar para ver si se puede superar. De momento la Hacienda Pública no ha logrado hacerlo. Bueno, pues gracias gracias José. Luis Centeno es secretario general de Escuelas Católicas y esta es su pregunta para usted, ministra. Adelante, Luis. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, Isabel. Un recuerdo en esta tarde. Bueno, en primer lugar, gracias al país por la invitación a participar. Creo que este debate llega en un momento muy oportuno. Estamos en una semana para nosotros especialmente triste para la educación por el contenido de los pactos de reconstrucción, ¿no?, que mañana se verán en la comisión. Concretamente el apartado que habla de todos los aspectos sociales, ¿no? Y no solo porque se excluya expresamente a la enseñanza concertada de esos fondos, de esa inversión de 2.000 millones para compensar los efectos del coronavirus, sino porque además se incluyen una serie de cuestiones ideológicas que se iban a debatir en el desarrollo del proyecto de ley, ¿no? Entonces no comprendemos cómo se pueden incluir en un documento que va a sentar las bases posiblemente para la futura ley, ¿no? Pero la pregunta concreta, y hablando de la LOMLOE, de la nueva ley, es cuando se aprueba la LOMLOE en el año 2013, los partidos de la oposición se comprometen a derogarla en cuanto tuviesen mayoría parlamentaria. Y esto es lo que ahora pues quiere ejecutar ese compromiso el Partido Socialista y Podemos. ¿Qué opina Isabel si los partidos de la oposición que no apoyen la LOMLOE o la ley CELA, como algunos la definen, se comprometiesen también a derogar esta LOMLOE en cuanto hubiese un cambio de gobierno? Es decir, ¿no sería mucho más lógico sentar las bases para un pacto educativo y una ley de futuro que hacer leyes
parciales sin el consenso necesario y que la oposición se comprometa a derogarla en cuanto tenga ocasión? En primer lugar, Luis, he de decirte que una cuestión es la Comisión de Reconstrucción y otra cuestión es el proyecto de ley residenciado en el Congreso de los Diputados. Son dos cuestiones diferentes. En la Comisión de Reconstrucción se está hablando de la distribución de unos recursos para la COVID y obviamente en esa distribución de recursos se debate para quiénes deben ir y en esa conclusión se dice para los más vulnerables, porque sobraría dar a quien más tiene. Y aquí yo no prejuzgo titularidades de los centros, para nada, pero sí que quiero aclarar que una cuestión es la Comisión de Reconstrucción, que es una cuestión parlamentaria, cuyo debate, como he podido tener la oportunidad de decir, se sustanciará mañana en el Congreso de los Diputados, y otra cuestión es el proyecto de ley. Y en el proyecto de ley, como bien sabes, estimado Luis, está perfectamente contemplado tanto la educación pública, porque presta el servicio educativo, porque es eje vertebrador del sistema, no solo por su mayor implantación, sino porque es la obligación del poder público para atender el derecho fundamental de la persona, la respuesta del poder público, sino también el sector de la concertada. Está perfectamente contemplada, perfectamente respetada y perfectamente acreditada. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema ni ideológico ni de falta de consideración de la realidad. Esa es la realidad. Tú conoces, Luis, el proyecto de ley porque hemos tenido mucha oportunidad de hablar de él y, por lo tanto, no vamos a argumentar más al respecto. En relación a lo que hicieron los grupos parlamentarios con respecto a la LOMCE en el 2013, en julio, en la Cámara de los Diputados, lo que no podemos obviar es que efectivamente esta ley, que fue ya juzgada en el momento, es decir, considerada en el momento que se promulgó, no ha dado buenos resultados al sistema. No está dando buenos resultados y, por lo tanto, hay una amplia mayoría que legítimamente queremos modificarla. Por último, lo que se ha situado encima de la mesa, la LOMLOE, el proyecto de ley que se va a debatir, es una página para la cual todavía las enmiendas parciales están abiertas y en la que todos podemos entrar. Es una página que es mejor tener una página con alguna letra que una página en blanco. Por lo tanto, el que tiene verdadera voluntad de entrar a debatir para acordar, tiene oportunidad plena para hacerlo. Y yo, Luis, querido Luis, te invito a que lo hagas. Pablo Blanco es profesor de un pueblecito muy pequeño en un colegio de Huesca y la pregunta que le hace es la siguiente. Adelante, Pablo. Buenas, señora ministra. Bueno, una salvedad, no es de Huesca, es de Cantabria. Es un pueblecito que está dentro de la comarca pasiega. Mi pregunta es la siguiente, señora ministra, ¿para cuándo la religión fuera de las aulas? Y no me refiero a la historia y cultura de las religiones, una materia ya olvidada en los departamentos de humanidades, sino la religión impuesta porque sí. A mi juicio, iglesias, mezquitas o sinagogas son lugares perfectamente en los que cabe el adoctrinaje, pero un centro educativo debería ser un lugar en el que fuese cuna del saber y del razonamiento, no del adoctrinaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, hoy en día no podemos hablar tanto de religión como de religiones. Y en relación a la religión observamos el respeto debido a los acuerdos firmados por la Santa Sede y el Gobierno de España. Y por ello la propuesta que hacemos es que sea de oferta obligada para los centros y de asunción voluntaria por parte del alumnado. No puede valer para una nota media porque es una cuestión privada y efectivamente aquí, como me pide el moderador que sea breve, aquí me quedo. Muchas gracias, Pablo. Ángel Cabezuelo, insisto, que si alguien quiere hacer alguna apreciación o alguna repregunta, aunque estamos muy fuera de tiempo, pero no queremos tampoco cortar si algo queda en el tintero. Ángel Cabezuelo es profesor de formación profesional, espero que de Castellón esta vez, que no me haya equivocado. Pero bueno, si no, corrígeme, Ángel. Esta es la pregunta que le hace la ministra. Sí, de Castellón.
Mi pregunta, ministra, es la siguiente. ¿Hasta cuándo va a durar la discriminación que sufren los profesores técnicos de formación profesional? Realizamos las mismas funciones con los mismos alumnos, en los mismos centros y con los mismos requisitos de acceso que los profesores de secundaria, grado y el máster. Me gustaría que me respondiera con un sí o no, si es posible. La siguiente pregunta. ¿Va a incluir en la LOMLOE a los profesores técnicos de formación profesional en el subgrupo A1 con los mismos derechos laborales que sus compañeros de secundaria? Ministra, tenemos muchas esperanzas depositadas en usted para que ponga fin a la situación, que prestigie la formación profesional y sus docentes como se merecen. Muchas gracias. Sí, gracias, Ángel. Encontrarás una respuesta satisfactoria a esta cuestión en el proyecto de ley. Eso es un sí. Creo que sí. No hace falta repregunta, queda claro, respuesta concisa, corta, pero rotunda. Y la última pregunta, José Ramón Álvarez Bada, que vive en Avilés, en Asturias. José Ramón, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, señora ministra. Me gustaría conocer los planes de su gobierno respecto a los conciertos educativos y a un elemento directamente relacionado con estos conciertos, como es la libertad de elección de centro. Llevamos unos cuantos años con este modelo y da la sensación que genera pues falta de equidad, genera segregación escolar y que el peso de por ejemplo, el alumnado de incorporación tardía o del alumnado con necesidades educativas, de la escuela rural incluso también, recae casi por entero en la escuela pública. El ejemplo de mi ciudad, hace poco se ha cerrado un centro público, hay otro muy escaso de alumnado y digamos que los que les toca bajar la persiana, si se ve el alumnado de los centros que están cerrando, es alumnado de colectivos desfavorecidos. Muchas gracias. Sí, la libertad de elección de las familias está reconocida en la ley vigente y estará reconocida también en el proyecto de ley que se tramitará en el Congreso de los Diputados. En el marco, obviamente, de los derechos constitucionales. Es verdad que tenemos que trabajar mucho en la compensación de las desigualdades, mucho en la integración contra la segregación. Y en este sentido, todos los centros con recursos que se sostienen con recursos públicos, tienen que arrimar el hombro para tratar aquellas mayores dificultades educativas que tiene el sistema. Por eso, todos juntos, también los centros concertados lo hacen, queremos que lo hagan en mayor medida, también los centros públicos lo hacen, algunos también los tienen que hacer en mayor medida, todos juntos tenemos que tratar de hacer una escuela muy inclusiva. Y eso quiere decir que tenemos que luchar contra la segregación por motivo socioeconómico, por motivo sociocultural, por motivo de género o por motivo lingüístico. Pues José Ramón, Pablo, Ángel, Luis, José, que sois nuestros últimos 5 invitados en directo, gracias por estar en el programa, gracias por supuesto a todos los que han participado previamente a vosotros y muchísimas gracias, ministra Isabel Celaá. Han sido más de una hora, aquí no hay pausas publicitarias, además no hay descansos, o sea que le agradecemos especialmente que un día como hoy haya venido al país a responder todas las preguntas que han sido muy representativas de lo que ha sido la convocatoria que hemos hecho. Así que gracias por estar aquí. Carlos, y muchas gracias al país, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis seguido. Ya sabéis que este programa recoge un poco todas esas impresiones o preguntas que hemos recibido, que hay muchas más, que hay muchos temas que quedan abiertos y que la sección de educación del periódico está trabajando también sobre muchas de las propuestas que vosotros habéis mandado para en los próximos días, en las próximas semanas, elaborar temas sobre esas ideas, así que probablemente se pongan en contacto con muchos de vosotros y vosotras que habéis participado en esta iniciativa. Nosotros seguimos aquí, en El País. Gracias a todos.